Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga ricamente. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio del libro Lamentaciones de Jeremías. Vamos, para cerrar el estudio, vamos a hacer un panorama de los capítulos 4 y 5 del libro Lamentaciones. Haremos mención de las ideas principales de los dos capítulos. Pero antes de entrar en esos capítulos, deseo hacer referencia al contexto histórico de el libro Lamentaciones. Y sabemos nosotros que Lamentaciones es una serie de endechas, de cantos fúnebres, cantos tristes. Sabemos nosotros que Lamentaciones en sus 5 capítulos expresa el dolor indescriptible que vivió la nación judía y el profeta Jeremías en particular. Una cosa es hablar y tratar de describir. Una cosa es leer una narración, pero algo distinto es haber vivido esa tragedia. Nosotros simplemente podemos imaginarnos cómo fue ese sufrimiento que experimenta el pueblo judío en manos de los babilonios. Sí, hemos hablado, hemos hecho referencia de que Lamentaciones habla precisamente de lo que padeció el pueblo de Judá y Jerusalén en particular por la invasión de Babilonia. Pero a eso precisamente me refiero. Quiero hacer entonces esta referencia a lo que padeció, el pueblo de Israel. Muy bien. Ok, estamos aquí tratando de ver cuál es el documento que necesitamos abrir. No. Denme un minutito, por favor. Ok. Estamos aquí. Bien. Ok, estamos... no estoy seguro si estoy compartiendo. Aún no. ¿Todavía? No. Ok. Voy entonces a ver qué es lo que está ocurriendo. Me disculpan un minutito que necesito hacer esta... ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Sí. Sí. Ahí está. Ok. Muy bien, muchas gracias. Lamentaciones 4 y 5 es lo correspondiente a este estudio bíblico de hoy, pero antes voy a hacer una referencia, como dije hace un instante,
al contexto histórico. El profeta Jeremías profetizó destrucción de Jerusalén. Yo quiero que ustedes le den la importancia a este dato, a esto que estoy compartiendo en este momento. Miren, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, que Dios habló a estos hombres y les reveló su palabra. Y uno de los argumentos de peso para nosotros estar convencidos que la Biblia es palabra de Dios es precisamente las profecías. Las profecías fueron eventos que Dios reveló a sus profetas para que anunciaran previamente. Entonces, en el caso del profeta Jeremías, allí nosotros vemos cómo Jeremías profetiza estos eventos. Lean conmigo, por favor, Jeremías capítulo 25. Vamos a leer versículos 8 al 14. Leo. Jeremías 25, 8 al 14. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Miren, está profetizando, está hablando Jeremías de un evento que va a ocurrir y que en efecto ocurrió. Destrucción de Jerusalén por medio de Babilonia. Dice el versículo 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Noten esto. Aquí vemos cómo él está profetizando el cautiverio de los judíos, la duración del cautiverio, pero también dice en el versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Continúa profetizando, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. El 14, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Noten aquí, qué interesante. Jeremías está profetizando que Babilonia será juzgada por un imperio más poderoso que Babilonia. Y Babilonia era, ¿se acuerdan ustedes en el libro del profeta Daniel? Nabucodonosor tiene un sueño y ve una estatua con cabeza de oro y otros 3 elementos distintos que formaban la estatua. Y Daniel le dijo, rey, usted es esa cabeza de oro, hablando de la grandiosidad, la majestuosidad del imperio babilónico. Pero dice el profeta Jeremías que Babilonia será destruida. Entonces, este es un dato muy importante, ver que Jeremías habló porque Dios le reveló. Esto no es
algo que él inventó. Nadie puede inventar eventos con tal precisión y como lo que estamos viendo aquí nosotros. Entonces, fíjense, dentro de este marco histórico de Lamentaciones, quiero hacer referencia también, este es un estudio bíblico los jueves, entonces son datos, es información que usted y yo como estudiantes de la Biblia debemos por lo menos tener ideas para que nos situemos en ese contexto histórico y podamos comprender el mensaje del libro Lamentaciones. Miren, Jerusalén fue invadida 3 veces por Babilonia. Mejor dicho, voy a quitar invadida, porque la primera vez en el año 606 llegó una amenaza como un ultimátum que Judá tenía que pagar tributo a Babilonia. Y ellos aceptan porque no tenían de otra. Si no aceptaban, ellos iban entonces a ser invadidos y iban a ser asesinados. Entonces, aceptan, año 606. En el año 597 hay como un intento de sublevarse a este imperio de parte del rey de Judá en el año 597. No tuvo éxito, pero en ambas ocasiones, quiero decirles, en el año 606, esa comitiva de parte de Babilonia que llega para amenazar y decir, o son tributarios o nos pagan o los invadimos. Entonces se llevaron a un grupo de la clase alta de Judá como rehenes, se los llevan a Babilonia. Y en el año 597 hacen lo mismo, llegan de nuevo y se llevan a otro grupo al exilio. Sin embargo, en el año 586, el último rey de Judá se rebeló. Y entonces Nabucodonosor armó su ejército y dijo, ya no voy a tolerar más esto, los voy a exterminar en el año 586. Y entonces llegó con todo su ejército, dice la escritura, puso sitio alrededor de la ciudad de Jerusalén, donde nadie puede entrar con alimentos, nadie puede llevar provisiones. Al comienzo del sitio se permitió que los que querían abandonar la ciudad lo hicieran, pero llegó a cerrarse ese círculo donde nadie podía entrar ni salir. Y entonces eso fue terrible. Lamentaciones es un libro donde nos imaginamos a Jeremías contando después de lo que sucedió. Y nos imaginamos, al leer el libro Lamentaciones, nos imaginamos a Jeremías de pie, contemplando las ruinas, contemplando los cadáveres, contemplando a los niños, a los ancianos, todo esa pesadilla, ese castigo terrible que experimenta la ciudad santa, Jerusalén y sus habitantes. Y de eso se trata el libro Lamentaciones. Ahora, yo quiero que por favor lean conmigo Jeremías 52, porque siempre hablamos del evento, pero no vamos a la fuente directa. Y Jeremías 52 narra ese día cuando en el año 586 llega Nabucodonosor, dice, Jeremías 52:1, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia
Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Es decir, pusieron torres para vigilar y construyeron un terraplén alrededor de la ciudad. Y entonces dice, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. 2 años estuvo sitiada. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a Voy a la llamar ciudad al profesor del alrededor. contacto que está hablando él con mis hijos. Y el ejército de los caldeos Sí. siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. El rey fue abandonado por su ejército de custodia personal, y los babilonios llegaron y lo atraparon. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Escuchen bien. Hacen que el rey presencie el asesinato de todos sus hijos. Los degollaron. Y dice en el versículo 11, en el 10, en el 11, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Imagínense ustedes esta pesadilla. La última escena, lo último que este rey vio en su vida antes que le sacaran los ojos fue cómo degollaban a sus propios hijos. Esto fue terrible. Le sacaron los ojos, lo encadenaron y así lo hicieron caminar esta distancia. En este momento no preciso la distancia que hay entre Judá y Babilonia, pero eran cientos de kilómetros caminando, y lo llevaron y allá lo metieron en una cárcel y no salió hasta que se murió. Entonces, aquí tenemos, ustedes pueden leer todo el capítulo 52, todo el 52 narra la destrucción de Jerusalén. Entonces tenemos aquí como resumen del contexto histórico: último rey de Judá se llamó Sedequías y su reinado duró 11 años. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó con todo su ejército a Jerusalén. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del reinado de Sedequías. 2 años estuvo sitiada. Y leemos en Lamentaciones cómo habla de el hambre, cómo se estaba muriendo de hambre el pueblo por esta situación. Muy bien, esto es un contexto histórico. Ahora quiero hacer un repaso de Lamentaciones del 1 al 5, los 5 temas principales que vemos en cada capítulo. El primero, capítulo 1, notamos o habla de una ciudad viuda. En Lamentaciones 1:1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Es como una viuda que queda abandonada, desamparada. Jerusalén es esa viuda que queda abandonada. Capítulo 1. Capítulo 2 de Lamentaciones habla de un pueblo quebrantado por su Dios. Y allí
encontramos un sinnúmero de expresiones que hablan del dolor, la tristeza, la angustia, el sufrimiento, la miseria, todo lo que experimenta el pueblo. Capítulo 3, un profeta sufriendo. En el capítulo 3, Jeremías personifica a la nación y habla a él en primera persona, habla de él, todo lo que él siente, de cómo Dios le ha castigado duramente, de que llegó al punto de casi perder la esperanza si no fuera porque recordó la misericordia de Dios. Eso es en el capítulo 3, Lamentaciones. Capítulo 4, un reino destruido. Y capítulo 5, una nación arrepentida. Estoy haciendo este repaso a modo de conclusión del estudio. Hoy es la última lección de esta serie, Lamentaciones. Vamos con el capítulo 4 y voy a leer algunos versículos. Capítulo 4, versículo 2. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Versículo 2. En este versículo podemos percibir el asombro del profeta. Es lo que estamos viviendo nosotros con esta pandemia. Siempre nosotros hemos leído sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, y eso solo lo vemos en documentales, en videos. Hemos escuchado de la influenza de 1918, pero no nos había tocado a nosotros ningún evento de esta magnitud. Y aún hoy, a 10, 11 meses de esta situación, nos parece increíble. De repente quedamos asombrados. No puede ser. Estamos en una situación terrible. Tanta gente ha muerto. En nuestro país, solo en el mes de enero, creo que fueron como 1,000 personas que murieron por el COVID. Entonces uno queda asombrado. Eso es lo que el profeta está expresando aquí. Lo que él veía antes, la alegría, el gozo, la diversión, las fiestas, la vida cotidiana de esta ciudad. Sin embargo, no puede creer lo que ha ocurrido. Versículo 9, Lamentaciones 4:9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Es increíble. Murieron de inanición. Fue algo espantoso. El hambre, según Richard Foster en su libro Alabanza a la Disciplina, cuando él toca el tema de el ayuno como un ejercicio espiritual, él explica en ese capítulo el proceso que experimenta el cuerpo cuando empieza un ayuno. Y dice que en el ayuno de 40 días es un ayuno extremo. A partir del día 40, que uno no come nada, los gases internos de tu estómago empiezan a comer tu propio cuerpo. Es algo espantoso. Versículo 10, Lamentaciones 4:10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Lamentaciones 4:10. Yo me puse a meditar. No creo que haya habido aquí un canibalismo en el sentido de que las madres mataran a sus hijos para comérselos, sino que los niños se murieron de hambre. Y entonces
Sus madres con hambre, viendo a sus niños, se comieron a sus hijos. Es algo que no podemos imaginarnos llegar a una situación así. Lamentaciones 4:12. Nunca los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo habrían creído que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Eso expresa Lamentaciones 4:12. Ellos nunca pensaron que les llegaría esa invasión. La ciudad tenía murallas. Las puertas eran sólidas. Sin embargo, llegó este enemigo formidable, Babilonia, y no perdonó. Esto es entonces del capítulo 4 de Lamentaciones. Capítulo 5, lean conmigo por favor Lamentaciones 5, versículos 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Quiero hacer esta aclaración. El capítulo 5 es una oración. Los 4 capítulos anteriores son cantos de angustia, de tristeza. Esta es una oración triste. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Está expresando lo que siente. Cuando uno expresa así como Job en su libro, él expresa la angustia. Esta es una terapia. El expresar lo que siente le ayuda. No está renegando contra Dios. No está renunciando a su fe, sino que está expresando el dolor que está viviendo. Versículos 13 al 16, capítulo 5. Sigan leyendo conmigo, por favor. Lamentaciones 5, 13 al 16. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Noten aquí, los jóvenes que tal vez no estaban acostumbrados a ese trabajo pesado, fueron llevados por los babilonios como esclavos, sin alimentarlos y trabajando largas horas, desfallecían. Versículo 14. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Entonces, noten aquí, esta oración no solamente es para expresar lo que siente, la angustia, no es un desahogo, no es solamente como una terapia espiritual, pero también es una oración de confesión, reconociendo que lo que les ha pasado es por su pecado. Ahora, también es importante notar esto. En los días de Jeremías había un refrán: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Que no se diga más ese refrán, dice el Señor, porque el alma que pecare, esa morirá. Miren, el pueblo ciertamente sufre por el abandono de sus antepasados a Dios, por rechazar a Dios y su palabra, por no cumplir con el pacto con Dios. Pero también ellos eran culpables. Es fácil y es normal. Tenemos la tendencia de pasarle la culpa, echar la culpa a los demás. Esta es una oración de introspección, es un análisis que hace el escritor.
Él dice, nosotros hemos pecado. Ciertamente nuestros padres pecaron, pero ellos también eran responsables de su propio pecado. Entonces, luego el versículo 19, 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Este capítulo es una oración del profeta. El profeta exalta la eternidad de Dios, confiando en la sabiduría de este Dios eterno. El libro termina con una pregunta sin respuesta. Sabemos que este sufrimiento sirvió para el beneficio de la nación. Saben ustedes que los 70 años de cautiverio y todo esto, el sufrimiento, la invasión de Babilonia y los 70 años de cautiverio cambiaron a la nación de Israel. Una de las cosas que ellos cambiaron y fueron transformados en su espíritu es que nunca más volvieron a la idolatría. La idolatría había sido un pecado recurrente y una tremenda tentación para el pueblo. Ellos adoraban a los ídolos de las naciones, se olvidaban de Dios y le rendían culto a dioses paganos. Cuando a raíz de la invasión de Babilonia, de este castigo que sufren y del cautiverio, nunca más Israel vuelve a la idolatría. Quedaron curados de eso. Pero hubo otros beneficios que ellos recibieron como resultado de el cautiverio, porque fíjense, ellos a partir de allí recopilan los libros de la ley, empiezan a estudiar más la ley, en fin, una serie de cosas que ellos recibieron como beneficio de esto. Nosotros cuando pasamos por tribulaciones solo vemos la tribulación. Por supuesto que es triste, pero enfoquémonos en que Dios es eterno y sus planes no son para ahora, sus planes son a largo plazo, para la eternidad, y Él está cumpliendo sus planes. Confiemos en este Dios eterno. Quiero compartir con ustedes entonces un video a modo de conclusión de esta clase. El libro de Lamentaciones es un libro único en el Antiguo Testamento que contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora está reflexionando sobre el asedio babilonio de Jerusalén y la destrucción y el exilio que le siguió. Recuerda la historia completa en el libro de Segunda de Reyes. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta este punto. Recuerda, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Le había dado a David victoria para hacer a Jerusalén la capital de Israel, y de David provino el linaje real de los reyes. Tenías la presencia de Dios ahí en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587 a.C., la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que el libro de Lamentaciones es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a esta destrucción. Ahora, los poemas de lamento que se encuentran aquí no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y estos poemas bíblicos de lamento hacen varias cosas. Son una forma de protesta. Son una manera de llamar la atención de todos, incluyendo la atención de Dios, a las cosas horribles que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas. Son una manera de procesar las emociones. Así que en estos poemas, el pueblo de Dios ventila su enojo y desesperación por la ruina causada por el pecado y el egoísmo de las personas. Y estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionarnos acerca del carácter y las promesas de Dios, y nada de esto se ve como algo malo en la Biblia. Todo lo contrario, estos poemas de lamento le dan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Así que estas palabras humanas de dolor, que son dirigidas a Dios, se han convertido en parte de la palabra de Dios para su pueblo.
El diseño de estos 5 poemas es muy intencional. Es parte del mensaje del libro. Los capítulos del 1 al 4 se conocen como acrósticos, que significa poemas alfabéticos. Cada verso poético inicia con una letra nueva del alfabeto hebreo, que está conformado por 22 letras. Ahora, esta estructura ordenada y lineal está en fuerte contraste con el desorden del dolor y la pena, mezclada con confusión que se expresa en estos poemas. Así que es como si el sufrimiento de Israel se explorara de la A a la Z y está intentando expresar algo inexpresable. Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, lo que les da un diseño bastante similar, pero los temas son muy diferentes. Así que el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una figura llamada Señora Sión. El poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada hija de Sión. Y ella se sienta sola. Está angustiada por sus seres queridos, devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy poderosa. Y luego habla la señora Sión. Ella clama al Señor para que le ponga atención a su destino. Y a través de esta imagen, el poeta está mostrando que la destrucción de la ciudad trajo un nivel de trauma psicológico en los israelitas que solo puede ser expresado como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo esta fue consecuencia del pecado de Israel y fue producida por la ira de Dios, la cual es una palabra clave en este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es un enojo espontáneo y volátil. Los poetas y profetas bíblicos utilizan esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Israel había entrado en un acuerdo de pacto con Dios y durante siglos habían estado violándolo al adorar a otros dioses, perpetrando la injusticia y oprimiendo al pobre. Y sí, Dios es lento para airarse, pero Él eventualmente se aira por la maldad humana y Él traerá su justo enojo en la forma de un castigo. En el caso de Jerusalén, esto implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. Así que este poema está reconociendo que la ira de Dios está justificada. Pero esto no impide que el poeta se lamente y le pida a Dios que muestre compasión una vez más. El capítulo 3 rompe este patrón de diseño al tener 3 versos por letra, así que es el poema más largo del libro. Y la voz que se escucha es la de un hombre solitario hablando desde su sufrimiento y dolor como representante de todo el pueblo. Y lo interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje tomado de otras partes del Antiguo Testamento, de los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo sufriente en Isaías. Y el poeta ve su dificultad como una clase de justicia de Dios, como dice el capítulo 2. Pero paradójicamente, esto le da esperanza al poeta y lo lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El poeta razona que si Dios es lo suficientemente consistente para traer su justicia sobre la maldad humana, entonces Él también será consistente con su promesa de pacto de no permitir que la maldad tenga la última palabra. Así que para este poeta, el juicio de Dios es el semillero de esperanza para el futuro. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética de los capítulos 1 y 2, y es una vívida y perturbadora descripción del asedio por 2 años en Jerusalén. Y contrasta cómo las cosas solían ser en Jerusalén del pasado y lo terribles que se han convertido durante el asedio. Los niños solían reír y jugar en las calles, pero ahora mendigan comida. Los ricos solían comer manjares lujosos, pero ahora comen lo que sea que puedan encontrar en el polvo. Y los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el rey ungido del linaje de David ha sido capturado y arrestado. Así que el poder del poema viene del impacto de estos contrastes y está explorando la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí misma. Ahora, el poema final es único porque rompe con el patrón de diseño. Es igual de largo que los otros poemas alfabéticos, pero sin orden. Es como si el poeta no pudiera soportarlo más y su dolor ha explotado en un caos.
El poema es una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Israel le ruega a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Y el poema ofrece una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Ellos le piden a Dios que no se olvide de estas personas y se lamentan en nombre de otros, dándole voz a su dolor. Sufrir en silencio simplemente no es una virtud en este libro. No se le pide al pueblo de Dios que niegue sus emociones, sino que alcen la voz de protesta para expresar sus sentimientos y derramarlos delante de Dios. El libro termina con algo parecido a una paradoja. El poeta reconoce que Dios es el Rey eterno del mundo, pero también que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Así que las palabras finales del libro dejan esta tensión completamente sin resolver y pregunta, ¿a no ser que nos hayas desechado totalmente? Y el libro termina. El poeta no ofrece una conclusión linda y limpia, muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí, pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Y de eso trata el libro de Lamentaciones.